Dante Montalvo, con quien vamos a conversar un tema que quizás por la coyuntura política ha quedado un poco desapercibida. Se trata de los acuerdos a los cuales se ha llegado los jueces supremos en el 11º pleno jurisdiccional de jueces penales de la Corte Suprema, que han determinado ciertos criterios que se deben fijar a la hora de que se dicta la prisión preventiva. Se ha discutido mucho, doctor, sobre la prisión preventiva en el país a raíz de una serie de hechos, el hecho de lo que ocurrió con Alan García específicamente. Lo que ha acordado en esta sesión plenaria, ¿es un jalón de orejas o no para los jueces y los fiscales? Definitivamente hablar de la prisión preventiva es un tema no novedoso, es un tema álgido y que no solamente se ha discutido, sino también se ha escrito, libros, obras, se ha hecho actividades académicas diversas, nacionales e internacionales. No es nuevo hablar en el año 2019, en septiembre específicamente, sobre la prisión preventiva. Lo nuevo creo que es, a diferencia de otros tiempos, ciertas personas con cierto nivel de responsabilidad o de alta responsabilidad nacional están siendo vinculados a casos y están siendo detenidos preventivamente por cuestiones de investigación. Es decir, que lo novedoso aquí no es la utilización de la prisión preventiva o la mala utilización de la prisión preventiva. Lo novedoso es aquí a los personajes que están siendo vinculados con esta medida coercitiva tan grave como es la pérdida de libertad por fines de investigación. Eso es lo nuevo. Me refiero a personajes aforados, me refiero a personajes que han formado parte de la estructura misma del Poder Judicial, en el caso de Inostroza, políticos de más alto nivel, es decir, eso es lo novedoso, las personas que están siendo afectadas con esta medida. O sea, ¿usted cree que esto ha respondido básicamente porque ha tocado la élite peruana, la élite política? Creo que sí, porque en la realidad, en el día a día, como abogado defensor, vemos situaciones de privación de la libertad que en realidad, de cumplirse todos esos acuerdos plenarios, muchas personas deberían seguir el proceso en libertad. Que la excepcionalidad, que la regla sea la libertad, como se ha señalado y ha mencionado el doctor San Martín, eso se predica en las aulas universitarias, en los libros, en los códigos, en los manuales. Y creo que la ley, tal como está regulada aquí para la prisión preventiva, no es inadecuada, es buena. Sin embargo, lo que lo hace inadecuado o indebido es los órganos que aplican la ley, fiscales y jueces básicamente. Ahora, bueno, lo concreto es de que finalmente se ha tratado el tema y se han llegado a acuerdos importantes, ¿no? Por ejemplo, se han fijado en este acuerdo en el pleno jurisdiccional de que la prisión preventiva básicamente es la excepcionalidad, como usted bien lo remarca, y se han establecido algunas reglas, como por ejemplo, o requisitos, que la prisión preventiva solo es constitucional cuando se cumple un presupuesto y ciertos requisitos. El presupuesto en este caso, según este acuerdo, es la sospecha fuerte, grave, vehemente sobre un hecho en particular, y bueno, y la participación también del imputado en este hecho delictivo, y como requisitos son los peligros que se deben evitar y que justifican la medida, ¿no? El peligro de fuga, por ejemplo, que podría existir, ¿no? No quiero tener una postura negativa, no quiero ser un negativista, pero en realidad no le tengo mucha fe a estos acuerdos plenarios. ¿Por qué? ¿Cree que no se van a respetar? No se van a respetar porque cada juez, cada magistrado, cada distrito judicial tiene sus propios criterios. Si no, le invito a revisar los acuerdos plenarios que existen en materia de prisión preventiva y dígame usted cuál de ellos se cumple. Y usted, como periodista de investigación, me va a dar la razón. Para mí esto es un saludo a la bandera porque sabemos que la realidad judicial es otra. La excepcionalidad, la libertad como regla, es simple y llanamente cuestiones académicas, pero que en la realidad y en la práctica no respetan los jueces inferiores en grado a los de la Suprema al momento de decidir. Es más, hay una postura teórica académica
por ejemplo, que propugna la desaparición de la prisión preventiva. Y un autor muy encumbrado, el profesor B.J. Meyer, un argentino, propugna de que la prisión preventiva no debería existir, que debería ser siempre la regla de la libertad. En algún momento abrazó esa idea este teórico. Ahora las posiciones en torno a la legitimidad o a la vigencia de una prisión preventiva o a la necesidad han cambiado, porque en realidad pues sí hay que hacer frente de alguna u otra manera para garantizar la investigación. Pero son posturas, son cuestiones académicas, son teóricas. Esto de la excepcionalidad y de que se cumpla la sospecha grave, eso es desde antes, no es de ahora, no es que se descubra la pólvora con este acuerdo plenario. La cuestión está en que se cumplan estos acuerdos plenarios por los órganos jurisdiccionales. Doctor, pero el tema está en que tampoco el imputado puede seguir pagando la negligencia de jueces y fiscales. O sea, ¿no cree que van a tomar conciencia a raíz de los casos que se han presentado, casos bastante sonados en el país, de que se ha visto de que personas se han visto privadas de la libertad sin tener responsabilidad, por ejemplo, 3 años presos bajo prisión preventiva, y finalmente termina absuelto sobre el fiscal pide el sobreseimiento en algunos casos? Ahí tiene mucho que ver en los órganos de control, tanto de fiscalía como del Poder Judicial. Y le invito a revisar usted si algún juez ha sido sancionado por esta situación que usted indica. Es más, se estuvo propulsando una ley de indemnización por error judicial. Claro, la ley peruana ahora dice que el Estado sanciona o indemniza por el error judicial, pero es el Estado no resuelve, quien resuelve son los jueces. Yo creo que si es que se establecen mayores controles, mayores niveles al momento de emitir la decisión, y si es que se respetara la jurisprudencia fuera uniforme, estuviéramos en otro contexto. Pero creo que mucho tiene que ver con la voluntad, con la decisión de los magistrados, que deben respetar estos acuerdos para que pueda haber predictibilidad de las decisiones judiciales. Porque hoy en día sacan ese acuerdo, pero mañana, pasado, cuando tengan que resolver, no aplican. Ahora, lo ideal sería, había un proyecto de ley, por ejemplo, que se estaba promoviendo en el Congreso de la República por parte de un parlamentario para que jueces y fiscales paguen una indemnización en caso de que se produzca una prisión preventiva haciendo un abuso de poder. Estamos de acuerdo con esa propuesta, siempre lo hemos dicho, y creo que es una forma de controlarlos también. Pero ojo que aquí pueden haber voces en el sentido de que sería una forma de presionar o de maniatar a la libertad, a la íntima convicción de los jueces. Pero creo que no es así, ¿no? Porque la íntima convicción que ellos pueden llegar se hace en función de los elementos de convicción que existen, y algunas de las pautas son establecidas en estos acuerdos plenarios que dejan de lado olímpicamente. También es cuestión de que los fiscales cambien de chip, ¿no? Porque están ahora actualmente llevando a prisión a unas personas para recién investigarlos, y pasa el tiempo, a veces no encuentran absolutamente nada, ¿no? Creo que es un cambio cultural, de mentalidad, es una necesidad de desarraigar que la única forma de lograr casos buenos es a través de la detención. Pero para poner las cosas en su lugar, quien tendría que cambiar el chip sería en principio la Fiscalía. Y siempre lo hemos planteado, por ejemplo, en otras realidades legislativas no se otorga detención sino hasta cuando ya tengan las pruebas completamente, incluso de responsabilidad. Los investigados pasan sus procesos de manera libre, hasta cuando ya tienen todas las pruebas en su contra, les piden detención. Siempre en la oportunidad que hemos tenido de manera directa o a través de un foro, de un congreso, exigir en todo caso que la Fiscalía mejore los niveles de investigación a nivel preliminar con la policía, con la DIVIAC. ¿Para qué? Para que en un plazo prudente de 1 año o 2 años, que pueda durar una buena investigación, se consigan todas las pruebas. Y solo ahí pedir una prisión preventiva que ya más bien va a servir solamente para llevarlos a juicio. Lo que ahora está sucediendo en Lima, por ejemplo, en el caso de Ollanta, Nadine, y en los demás casos, es que se la pasan pidiendo tiempo de investigación, y aún no formulan casos, no formulan sus acusaciones, no inician los juicios. Entonces la pelota estaría en manos de en la cancha de la Fiscalía y la Policía. La Fiscalía y la Policía deberían estrechar lazos y realizar actividades de investigación más fuertes, más sólidas, conseguir toda esa prueba y formalizar solamente ya para luego acusar y llevar a juicio a la gente. Pero también de los jueces de decir no, porque a veces todos dicen sí a la prisión preventiva, ¿no? Como lo plantea un fiscal.
tengo información, tengo conocimiento de que hoy por hoy los jueces están siendo más cautos, están controlando más a la fiscalía al momento de pedir detenciones preliminares. Quizás en la realidad eso se muestra porque últimamente no estamos teniendo tantos operativos. Eso también se ve en la realidad. Es decir, quiere decir que están haciendo mayor control, los jueces están haciendo mayor fiscalización, están exigiéndole mayor grado de pruebas, mayor nivel de pruebas y de peligro procesal en los investigados para darle una detención preliminar. ¿Algo que añadir, doctor? La situación sería, para empezar, el problema no es legislativo, como siempre lo digo. El problema es de los operadores jurídicos. Es muy bueno que se hayan hecho esos acuerdos porque en nuestra tradición jurídica no nos movemos por casos parecidos o casos similares como en Estados Unidos, que son los precedentes. O sea, casos nuevos se resuelven según los precedentes en Estados Unidos, porque tienen otro sistema jurídico. En Perú nuestro sistema jurídico es diferente. Cada caso es resuelto cada juez de manera de su criterio. Sin embargo, hoy en estos últimos tiempos, a partir de que aforados y no personas de la élite o de la clase política están siendo atacados o afectados con su detención, se ha vuelto las miradas a esta medida y considero que estos acuerdos plenarios sí tienen utilidad, tienen importancia siempre y cuando se respeten. Y creo que el Poder Judicial, para efectos de poder garantizar el respeto por estos criterios, por estos acuerdos, porque estos buscan uniformizar criterios. No se puede resolver un mismo caso, no se puede obtener un resultado diferente, ¿no? Entonces, si es que los operadores judiciales de inferior grado, a la Suprema, se ponen las pilas y acuerdan y adecúan sus criterios, podríamos estar hablando de otro momento, de otro contexto en donde la prisión preventiva va a ser utilizada de una manera más adecuada. Y es ahí donde los órganos de control interno, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, van a jugar un rol importante, digamos. Definitivamente, en el acuerdo plenario, más allá de decir que son de criterios de obligatorio cumplimiento, pero deberían acompañar ahí bajo sanción de apertura. Sujetos a control. Bajo apertura de investigación o de sanción. Deberían complementar, pero tampoco lo hay. Para mí es un saludo a la bandera porque no hay un medio coercitivo que los exija, que los obligue. Es como el dar permisión a algo sin ningún tipo de consecuencia en el caso de incumplimiento. Mientras tanto se van a seguir dando abusos aplicando la prisión preventiva. Aparentemente no se podría hablar de abusos porque la prisión preventiva está reconocida por la ley. Claro, pero digamos injustificadas en todo caso, ¿no? Quizás decisiones indebidas, ¿no? Que algunas ya pueden pasar, en algunas oportunidades pueden pasar ya a un tipo de abuso de autoridad o a un prevaricato. Pero insisto que mientras no se le ponga rigor a los jueces y a los fiscales, esto va a continuar. Porque el tema no es de ley, el problema no es de ley, sino es de operador jurisdiccional. Bien, doctor, le agradecemos por la deferencia que ha tenido con causa acústica. Vamos a seguir dialogando sobre estos temas importantes, jurisdiccionales, para que el sistema judicial pues siga cambiando y mejore, ¿no?, en la aplicación de justicia en el país. De repente no soy muy optimista, pero la realidad enseña. La realidad enseña, y en un caso reciente, en un tema de feminicidio, por ejemplo, el tema de feminicidio, el delito de feminicidio, es un delito novedoso, que no tiene mayor desarrollo ni jurisprudencial ni doctrina, pero que en ese afán de tratar de dar solidez a las decisiones judiciales y evitar los abusos, la Corte Suprema también estableció algunos criterios, que hoy por hoy no es un saludo a la bandera, y en situaciones que son propias de lesiones o de otro tipo de delito, están sancionando por un delito tan grave como es el feminicidio a 14 años, 17 años, y es lo que está pasando en nuestros últimos